adelante. Hechos 18, 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Él era natural de Alejandría. Era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un discípulo llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? Apolos. Llegó a la ciudad de Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y la Biblia dice en el 18:24 de Hechos que era un varón elocuente y era poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y era de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligente lo concerniente al Señor. Te voy a decirte que Apolos fue un hombre muy elocuente y fervoroso, un gran orador, un gran predicador de la palabra de nuestro Dios. Él era originario de una ciudad que está en el Mediterráneo. Es una ciudad actualmente egipcia, pertenece al país de Egipto y es la ciudad más grande de Egipto después del Cairo, la segunda ciudad más grande, y se llama Alejandría. Fue fundada por Alejandro Magno o Alejandro el Grande, el gran emperador griego y el gran guerrero griego. Y entonces Alejandría, mis amados hermanos, era una ciudad cosmopolita en el siglo I. Llegó a ser el principal puerto del Imperio Romano, no el segundo ni el tercero, el principal puerto del Imperio Romano. Y entonces por eso es que a ese lugar de Alejandría venía gente de todos lados a hacer comercio. Era una ciudad esplendorosa y una ciudad muy rica, donde había muchísima riqueza. Pero el más grande aporte que tenía Alejandría es que ahí se custodiaba la biblioteca que preservaba la sabiduría del mundo antiguo, ahí en Alejandría. Pues los griegos fueron grandes amantes de las letras, las artes, fueron grandes amantes de la educación, y ellos tenían la biblioteca en Alejandría. Y es por eso que este hombre llamado Apolos, que llegó a Éfeso, que era natural de Alejandría, que había crecido en Alejandría, era un varón muy elocuente y poderoso en las Escrituras. Un judío que se dedicó al estudio de las Escrituras. Conocía la palabra de Dios mejor que cualquier otro discípulo en el siglo I. Y era un hombre muy fervoroso y muy lleno del Señor nuestro Dios, porque era de este lugar, de esta ciudad llamada Alejandría, ciudad cosmopolita, ciudad rica, pero rica también en cuanto a lo que tenía que ver con conocimiento, artes, culturas, ciencia, investigación, ya que ahí estaba la biblioteca más grande del mundo. Y la gente de Alejandría era gente muy culta, muy estudiada, y entonces este hombre judío llamado Apolos, ¿verdad?, llegó a Éfeso, y él dice en la Biblia que era un varón muy elocuente, sabía hablar y muy poderoso en las Escrituras, conocía la palabra de nuestro Dios. Él fue instruido
que no se puede llegar, hermanos, a poder dar un mensaje correcto si nosotros no somos instruidos en el camino del Señor. Tenemos que estudiar de una manera seria las Escrituras, no de una manera charlatana. Las personas que se preparan en el camino del Señor llevan un proceso largo de formación. Él era de un espíritu muy fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenía una limitante. Y de esto quiero hablar. Porque él únicamente conocía el bautismo de Juan. ¿En qué consistía el bautismo de Juan? O sea, él nomás conocía las Escrituras, era muy poderoso en ellas, pero nomás conocía el bautismo de Juan. No conocía el bautismo del Espíritu Santo, tal como lo enseñan las Escrituras. En el capítulo 3, verso 11, el profeta Juan dice, Mateo capítulo 3, verso 11, yo a la verdad me bautizo en agua para arrepentimiento. Cuando una persona se bautiza en agua, lo que están diciendo es, yo muero a la vieja vida, soy lavado en el agua, por eso nos sumergimos en el agua, y estoy naciendo a una nueva vida, porque ahora la vieja vida quedó atrás y estoy adoptando una nueva vida en Cristo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en Cristo todo es hecho nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Alábenle porque vive, porque Él es bueno. Aleluya. Bendiga el nombre del Señor nuestro. Yo le bautizo en agua para arrepentimiento. Una persona arrepentida por toda la vida que ha vivido, por todo lo mal que ha hecho, con su vida, con su cuerpo, lo mal que ha hecho delante de Dios, lo que quiere es arrepentirse y apartarse de esa mala vida. Y cuando tiene esa convicción, la persona debe de ser bautizada, sumergida en el agua. En esta iglesia bautizamos a partir de los 15 años, cuando ya una persona ya tiene conciencia de lo que está haciendo. Antes de eso no, porque cuando son niños los presentamos y los dedicamos a Dios. ¿A qué edad se bautizó Jesús? ¿A qué edad se bautizó? A los 30 años. Por eso nosotros no bautizamos niños, porque Jesús cuando fue un bebé fue presentado en el templo y ofrecieron, ¿verdad?, unas tórtolas, unos palominos como ofrenda al sacerdote en el momento de la dedicación. Yo la verdad me bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua es para todos aquellos que se han arrepentido y que han creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Cuando dicen amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero luego dice Juan, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. ¿Quién es el poderoso? Cristo Jesús. Él es el poderoso, el Santo de Israel. Él es el que tiene el poder, todo dominio, poder y autoridad le fue dado a Cristo Jesús en los cielos y en la tierra. Él es el poderoso, el Santo de Israel. Alábenle porque Él vive, aleluya. Él es el verdadero poderoso. Dice la Escritura, Él le va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ya no en agua, miren. El agua limpia, lava, se lleva el pecado. Pero ¿qué hace el fuego, hermanos? Te refina, te purifica, te templa. El fuego quema toda raíz de maldad que hay en el corazón. El fuego es lo que necesitamos, iglesia.
No nos conformemos con haber sido bautizados en agua. Tenemos que pedirle al Señor que nos bautice, que nos llene, que nos empape de su Espíritu Santo y que traiga ese fuego purificador a nuestros corazones. Aleluya. Él le va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Escucha bien. Su aventador está en su mano. ¿Quién sabe qué es el aventador? ¿Han visto esos recogedores de basura? ¿Cómo le llaman? No un recogedor de basura, más bien es un jalador de agua. ¿Perdón? Jalador de agua. No es jalador de agua, es como, es que me olvido el nombre de ese instrumento, pero a veces para recoger hojas. Un rastrillo que recoge hojas. Eso era un aventador. Porque ese aventador lo pasaban en medio del grano y el grano lo levantaban. El grano caía y el aire se llevaba toda la basura o toda la hoja seca. Toda la cáscara se la llevaba el aire. Entonces eso se le llama un aventador. Es como un rastrillo, parecido a un rastrillo. Con eso levantaban el grano hacia arriba, lo dejaban caer, el grano caía en el montón y el aire se llevaba la basura. Su aventador está en su mano. Él va a limpiar su era. La era era el lugar donde venían y limpiaban el grano a través del viento. Él recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Eternamente va a arder la paja. Por eso es que usted y yo no tenemos que ser paja, tenemos que ser grano, personas sólidas, que de verdad nos hemos arrepentido, que de verdad hemos renunciado a lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, que nos hemos apartado del pecado. ¿Por qué? Porque un día el Señor vendrá, va a recoger su grano en su granero y todo aquello que es paja, que es vano, todo aquel que anda jugando al Evangelio y que no hace las cosas bien, le va a prender fuego. ¿Y cuánto tiempo va a arder? Nunca, dice aquí, y quemará la paja en el fuego. ¿Cuándo se va a apagar? Nunca se va a apagar. Nunca se va a apagar. Va a arder eternamente por los siglos de los siglos. Nunca se va a apagar. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Por eso usted y yo debemos de ser grano en el Señor. Debemos de ser trigo y no paja. En mi tierra hay un dicho que dice: no, esta persona es pura paja. Pura paja es una persona falsa, que muestra una cara, pero la verdadera es otra, que engaña nomás, que tiene una apariencia de cristiano, pero que cuando sale del templo va y se emborracha, dice malas palabras. Es una persona violenta, es una persona que anda en fornicación y en adulterio, y entonces es una persona que es pura paja, vana, no tiene consistencia, no es grano. Y Dios, mis amados hermanos, un día va a juzgar al mundo con poder y autoridad. El Señor Jesús desea purificarnos por medio de su Espíritu Santo, llenarnos por medio de su Espíritu Santo, porque de lo contrario, entonces vamos a ser pura paja dentro de nuestras vidas. Hablando del bautismo del Espíritu Santo, del capítulo 19, verso 1, la Escritura dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores,
vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Qué significa esa palabra discípulo? Seguidor, aprendiz, estudiante, alumno, imitador de Cristo. Alguien que está imitando al Señor Jesús. Este Pablo dice, recorrió las regiones superiores y descendió a Éfeso, es un pueblo, y ahí encontró a ciertos discípulos. ¿Quién hizo esos discípulos? ¿Quién los hizo en Éfeso? ¿Quién los hizo? Apolos. Pero Apolos dio hasta donde él sabía, hasta donde él conocía. Y él les dijo, 19:2, Hechos 19:2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído acerca de eso. ¿Por qué? Porque Apolos nomás conocía el bautismo de Juan. Nadie puede dar lo que no tiene. Él nomás conocía el bautismo de Juan y los formó, los discipuló, los instruyó en las Escrituras. Pero su ministerio era limitado porque solo conocía el ministerio de Juan, el bautismo de Juan. Entonces dijo, les preguntó Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento y confesión de pecados. Cuando Juan bautizaba, la gente venía confesando sus pecados y decía, es que me robé una gallina, ¿verdad? Le robé el carro, le agarré el burro sin permiso a mi vecino y lo llevé a traer leña y venían confesando sus pecados. Es que le robé el patrón, ¿verdad? Defraudé la empresa, hice algo malo, me metí con la vecina, con el vecino, me emborraché anoche, venían confesando sus pecados y eran bautizados en el nombre de Jesús. Ve bien lo que dijo Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo en agua es un bautismo de arrepentimiento y de fe en el Señor Jesucristo. O sea, el requisito para poder bautizarse en agua es que hayas creído en Cristo Jesús y estés dispuesto a arrepentirte de lo malo, de los pecados que has hecho en tu propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Y hablaban en lenguas y profetizaban, y comenzaron a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Cuando el Espíritu Santo vino por primera vez en el capítulo 2 de Hechos, las lenguas que los discípulos hablaban eran idiomas. Eso existe. Conozco a una joven que se llama Nadia, viene de una iglesia bastante tradicional, de una iglesia bautista. Y Nadia, ella empezó a meterse a orar a Dios, a buscar a Dios en las madrugadas. Y un día, mientras estaba orando, su lengua se trabó y empezó a salir palabras que ella no conocía.
Pero entonces Nadia me platicó que fue con su abuelo y le dijo, porque su abuelo había sido pastor bautista, pero su abuelo era igual que Apolos, solo conocía el bautismo de Juan. Y le dijo, fíjate abuelo, que estaba en la madrugada orando y me vinieron unas lenguas que yo no entendía y me asusté mucho porque no podía parar de hablar esas palabras. Y entonces, dime qué es eso. ¿Y sabes qué le dijo el abuelo? Ten cuidado, nadie le dijo, porque eso puede ser del diablo. No, pues le espantó mucho. Y entonces por esa situación me buscó a mí para hablar conmigo, porque le pasó un segundo incidente. Primero, a veces la lengua Dios te la da en privado. Perdón que estoy luchando con mi garganta. Pero después de usarlas en privado, muchas veces Dios las da en público. Y entonces vino un amigo francés de ella, que venía de Canadá, un canadiense que habla francés. Hay regiones en Canadá donde hablan francés. Y estaban orando y dijeron, Nadia, ora para, porque él ya se va a ir a su tierra. Vamos a despedirlo, vamos a orar. Se tomaron de la mano. Y Nadia comienza a orar, pero mientras está orando, le aparece la lengua extraña otra vez. Pero ocurre algo en la reunión. El francés comienza a llorar, porque Nadia estaba hablando francés sin poder conocer el idioma. Dios se lo dio de una manera sobrenatural. Y Dios le estaba desnudando el corazón a este joven, señalándole toda su vida, hablándole todo lo que había hecho, sin que la gente se percatara, y todos estaban incómodos. Nadie ahí hablando otra vez en ese idioma. Y el francés comenzó a llorar. Y él vio que era algo genuino de Dios, porque él sabía que nadie no sabe hablar francés. Rindió su vida a Cristo, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal. Porque yo quiero decirle que esos dones al día de hoy están activos, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Aleluya, alábale porque Dios. Cuando se habla de eso, se recibe ataques a veces, hermano. Tenía un ataque en mi garganta, pero mayor es el que está con nosotros, ¿saben? ¿Cuál es el requisito para que Dios te llene con el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué encontró Pablo en Éfeso? Él oyó a ciertos, verso 1, a ciertos discípulos. Si tú eres un seguidor, un imitador de Cristo, eres alguien que ama al Señor, ese es el requisito para que nosotros podamos ser llenos, saciados del Espíritu Santo de Dios. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Hay lenguas humanas y hay lenguas de ángeles. Primera de Corintios 13 dice, Pablo, si yo hablase lenguas humanas, esos son idiomas, o lenguas de ángeles, o lenguas angelicales, y no tengo amor, nada soy. O sea, el amor es la base de la vida cristiana. Si una persona tiene dones extraordinarios, pero no tiene amor, nada es. Porque el amor es la base de la vida cristiana. Pero Pablo pues nos dice que hay lenguas humanas y hay lenguas ¿de qué más? De ángeles. Lenguas angelicales. Cuando uno lee el capítulo 14 de Primera de Corintios, otro día vamos a tener que hablar sobre este don de lenguas. Habla, ¿verdad?, que hay diversos géneros de lenguas. Hay
son dadas a los seres humanos. Y cuando alguien habla este tipo de lenguas, él dice que el entendimiento se queda sin fruto. La persona habla la lengua pero no entiende lo que está diciendo. Aunque en el espíritu está hablando, ¿qué está hablando? Misterios. ¿Quién vamos allí a capítulo 14 de lo que es Primera de Corintios? Capítulo 14. Sigan el amor, verso 1, y procuren los dones espirituales, pero sobre todo profetizar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que le habla ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza le habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, no para condenación. La gente que anda condenando, eso no es de Dios. La profecía es para edificar, para exhortar o animar y consolar la vida de la persona. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, dice Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Que todos nosotros hablemos en lenguas. Lo está diciendo aquí la Biblia. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué aprovechará si no les hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad en abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración el poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Voy a orar con el espíritu, pero voy a orar también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a la acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y ven lo que dice Pablo en el verso 18. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Qué hablaba Pablo? ¿Y más que cuántos? De todos. Pero fíjate dónde hablaba lenguas Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y aún ni así me oirán, dice el Señor.
Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres por turno, y que otro interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen, porque la profecía tiene que ser juzgada. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle este primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es que es el punto que está diciendo Pablo. Él dijo: yo hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, en la congregación, prefiero hablar 2 o 3 palabras bien claras que se entiendan a 1000 palabras en lenguas. ¿De dónde hablaba lenguas él, que hablaba más que todos los creyentes? ¿Dónde lo hacía? En su intimidad, en su tiempo a solas con Dios. Allí era donde él edificaba su espíritu, se llenaba de la presencia de Dios, hablando en un lenguaje espiritual para con Dios, en su vida devocional en el Señor. Y eso es algo precioso, algo maravilloso, en su vida privada. Entonces, ¿qué sucedió cuando Pablo oró por los 12 hombres de Éfeso? Les impuso las manos. Cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Pero también alguien puede querer ser lleno del Espíritu Santo por motivos erróneos. Vamos a leer algo aquí en la palabra de nuestro Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace? Imposición de manos. Es a discípulos, pero escucha bien, y es por medio de la oración. Aquí lo dice muy claro: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Vamos aquí, amén. Alguien tiene que orar por ti para que recibas ese don del Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y otra vez, verso 17. Y entonces les imponían las manos. ¿Y qué dice la Biblia? Y recibían el Espíritu Santo. Oraban por ellos
les imponían las manos. ¿Y qué hacían ellos? Recibían. O sea, tú tienes que recibir. No dice y rechazaban al Espíritu Santo. Porque lastimosamente hay gente que por miedo o por ignorancia rechaza al Espíritu Santo. Y no sabes que es una gran bendición que el Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida. Pero mira, hay motivos impuros también por los cuales la gente quiere recibir al Espíritu Santo. Cuando vio Simón era un mago, ¿verdad?, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Era un brujo, era un mago. ¿Qué crees que hacen los brujos? O van allá a Catemaco, se van a Cuba o a África y le van a pagar a otro brujo más poderoso para que les impartan los dones y le pagan con dinero. Pero eso es ocultismo, eso es hechicería. Nosotros no podemos comprar el don de Dios. Por eso es un don, es un regalo que el Señor Dios nos da. Cuando tú traes una ofrenda al Señor, tú no le estás comprando nada a Dios, tú estás agradeciendo al Señor por lo que Él ya te ha dado, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que es con acción de gracias que nosotros ofrendamos al Señor. Alábele porque Él vive. Aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Pero jamás podrás comprar con dinero lo que Dios nos da gratuitamente. Y dijo el mago: dadme también a mí ese poder. ¿Qué andaba buscando el mago? ¿Qué andaba buscando? Poder. No busques poder, busca intimidad con Dios, que es muy diferente. Hay una línea muy delgada en esto, porque hay personas que lo que andan buscando es poder y están igual que el mago. Yo no ando buscando poder, yo ando buscando conocer mejor a mi Dios, pasar tiempo con Él, adorar, bendecir su nombre. Y cuando yo tengo esa intimidad con Dios, la Biblia dice: pero recibiréis poder, pero ya como un resultado de esa intimidad. Pero si yo ando buscando el poder y no a Dios, estoy mal. Es como el que anda atrás del rico, no buscando su dinero. Está mal, ¿no? No aprecia a la persona. ¿Qué es lo que está buscando? Su dinero. Y el rico se va a dar cuenta en algún momento. Va a decir: no, lo único que le interesa es mi dinero, pero yo no le intereso como persona. Y eso no es correcto. Dadme también a mí ese poder, para que a cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba también al Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Anda, que hay otro requisito. Para recibir el Espíritu Santo, nuestro corazón, ¿cómo tiene que ser? Recto para con Dios. El que anda chueco y quiere hacer uso de ese poder, porque mire, hay gente que quiere el poder de Dios, ¿para qué? Para manipular, para enriquecerse, para sacarle el dinero a la gente. Yo te aseguro que no estamos aquí. Mira, si eso hubiera sido yo, no hubiera aceptado el ministerio. Porque al contrario, cuando Dios te llama, te toca despojar. Dejar país, dejar trabajo, dejar familia, dejar bienes, dejar casa, dejarlo todo. Pedro le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado. ¿Cuánto dejó Pedro? Todo, los barcos, todo. Y te hemos seguido. ¿Qué de nosotros? No hay ninguno, Pedro, que no reciba en esta vida 100 veces más de todo lo que ha dejado: casas, padres, madres, hijos, tierras, bienes,
Pero es muy delicado que haya gente que ande buscando el poder con motivos no puros. Y hay gente que hasta Dios le ha permitido eso, pero un día son de los que van a llegar y le van a decir: Señor, yo en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé en otras lenguas. ¿Y qué le dirá el Señor? ¿Qué le dirá, hermanos? Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Apártense de mí. ¿Por qué? Porque andaban haciendo las cosas con motivos impuros. Me encanta leer a Pablo, porque Pablo dice: yo no he codiciado los bienes de nadie, nadie he despojado. Porque esa no es la motivación del ministerio. Ahora, no por eso no vamos a dejar de enseñar que sí tenemos que dar para la obra del ministerio de nuestro Dios, porque el ministerio se hace también con dinero. Todo cuesta. Tenemos que extender el reino de Dios. Pero no tiene que ser nuestra motivación el dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Escuche bien. Porque en piel de amargura, ¿qué traía este hombre Simón? Amargura. Y en prisión de maldad veo que estás. Él lo había prisionado la maldad en su corazón. Traía amargura en su alma. Y aún así quería el don del Espíritu Santo para hacer negocio con el Espíritu Santo. Pero esos son motivos impuros. La Biblia es muy clara en decir, mis amados hermanos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les imponían las manos, ¿y qué dice la Biblia? Y recibían al Espíritu Santo de Dios. No es espíritu inmundo, es espíritu ¿qué? Santo. Es el Espíritu Santo de Dios. Y es algo muy precioso cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado en nuestros corazones. Al Espíritu Santo la Biblia lo llama a él consolador. Por eso él limpia muchas veces tus lágrimas, te consuela, porque muchas veces traemos cargas en nuestra vida. Él cambia nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. El Espíritu Santo de Dios es el regalo más precioso después de recibir a Cristo que nosotros podemos recibir en nuestra vida. Él quiere ayudarnos, consolarnos, llenarnos, ministrarnos, darnos poder, darnos autoridad para hacer la obra del Señor. Él quiere llenar a los discípulos en el nombre del Señor. Yo me he dado cuenta, iglesia, que una de las cosas que más surgimos es esa llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vas a recibir poder. Los discípulos hablaban en lenguas, profetizaban, se derramaba el Espíritu Santo de nuestro Dios. Voy a pedirte por un momento ponerte en pie, por favor. Padre, muchas gracias, Dios, porque hemos predicado tu palabra. Tú sabes, Señor, de que el Espíritu Santo de Dios en verdad se mueve en medio de nosotros. Y aquí estamos, Espíritu de Dios, deseosos, anhelantes, creyentes, Dios, de que algo sobrenatural vas a hacer en esta mañana. Gracias, amado mío. Gracias, precioso mío.
Gracias, mi Señor, mi Rey, mi Dios, porque tú estás aquí, Dios. Tú estás aquí. Hay personas que necesitan ser consoladas esta mañana, ser liberadas, ser llenas y saciadas con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero pedirte, si tú anhelas esa llenura en tu vida, venga a este altar, venga, acércate. Acuérdate, ellos recibieron el don del Espíritu Santo. No lo rechazaron, ni lo menospreciaron. ¿Qué hicieron? Recibieron el don del Espíritu Santo cuando hubieron impuesto sobre ellos las manos. Eres un discípulo de Cristo, has creído en él. Acércate en el nombre de Jesús. Y esta mañana Dios va a hacer algo especial en tu vida, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí para ministrar, para consolar, para llenar. Porque la Biblia dice: Juan le bautizó en agua para arrepentimiento, pero ustedes serán llenos y saciados con el Espíritu Santo dentro de